fue el propio Donald Trump quien aseguró que a su país, a Estados Unidos, no le importa el TEMEC, el tratado, que a los que les importa, por supuesto, es a México y Canadá, y que por eso deberán de aceptar los términos que propone su administración. Ayer Trump se había burlado de la presidenta Sheinbaum con algo que aquí no vamos a repetir porque la verdad nos parece, más allá de opiniones políticas, nos parece una falta de respeto mínimo que tiene que haber entre presidentes. Y horas más tarde, Stephen Miller, segundo de a bordo en la Casa Blanca y responsable del tema México, junto con el jefe del Homeland Security, Markwayne Mullin, dijo que en México no funciona el sistema político, el sistema judicial ni el legal. ¿Por qué? Por los territorios controlados por los terroristas que matan o secuestran a cualquiera que se interponga. Por cierto, Miller dijo que lo más notable en términos de seguridad es el cambio que han logrado en la frontera. Pero hay que recordar que eso ocurre por una colaboración estrechísima en el Comando Norte, entre el Ejército de los Estados Unidos y el Ejército de México. Esos dos ejércitos son los que están controlando la frontera. Hace apenas 15 días, el asesor de seguridad de la Casa Blanca y subjefe del gabinete de la administración de Donald Trump, Stephen Miller, le pegó fuerte a la ideología de izquierda. De enfermedad mortal no la bajó. This is a fatal cancer to civilization. And the greatest risk that we have is that our institutions have grown too soft and too cowardly to be able to defend themselves against a mortal threat. Ahí no terminó la cascada de verdades, porque el funcionario volvió con las declaraciones punzantes y encontró en nuestro país y en la infinidad de omisiones de las autoridades mexicanas el blanco perfecto. Stephen Miller no es el primero que lo asegura, pero sí el que lo ha hecho más recientemente. México es un territorio gobernado por el narco y además de enriquecerse ilegalmente, esas organizaciones criminales tienen un objetivo primordial: desestabilizar al gobierno de Estados Unidos. Those organizations not only export massive death in the form of narcotics to our country, but they also export sophisticated criminal enterprises whose objective is to destabilize our democracy and to end the rule of law in our country. Para el asesor de la Casa Blanca, las dudas no encuentran lugar en la ecuación. Si la justicia, la política y la legalidad están completamente extraviadas en México, es por un motivo en común. There's a reason why in Mexico the justice system doesn't work, the political system doesn't work, the legal system doesn't work. It's because you have territory controlled and occupied by terrorist organizations who kill, extort, kidnap, or murder anybody who gets in the way. Los dichos del subjefe del gabinete estadounidense fueron reforzados por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien confirmó la cruzada contra los grupos terroristas y del crimen organizado en México. From day one, operationally, this department, this building, these services surged down to the border to stop the invasion of our southern border, which is truly what it was. The cartels are having to deal with the realities that they can't cross our border and can't bring the drugs and the death and the human trafficking. Las declaraciones de Miller y Hegseth en conjunto dejan algo más que claro. Los días pasan y la política de seguridad nacional y exterior de los Estados Unidos no hacen, y parece que no harán otra cosa que endurecerse. Con información de Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Y la presidenta Sheinbaum dijo que no iba a opinar sobre los dichos de Trump y de Miller, pero recordó que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos, al tiempo que el secretario Marcelo Ebrard dijo que había que aceptar y adaptarse a este nuevo modelo económico mundial. Bueno, aquí lo que sucede, mire, tiene razón, en parte Marcelo Ebrard, en eso tiene razón, hay que adaptarse al nuevo modelo económico global, que no es el de la globalización que existió en las últimas 2 décadas, es un nuevo modelo económico. Lo que sucede es que el gobierno federal no está entendiendo, y se lo repiten dos de los duros del gobierno del señor Trump, que son Peter Hegseth, el secretario de Guerra, se llama ahora, no de Defensa, y Stephen Miller, que es el segundo de la Casa Blanca, y además es el que se encarga de México y de temas de seguridad y directamente en la Casa Blanca, de que sí han ido durante años
México, Estados Unidos, otros países, contra los líderes y los operadores del narcotráfico, y ahora quieren ir sobre las redes políticas, como les llaman ellos, los beneficiarios de toda esa estructura, de esa enorme cantidad de dinero que genera el crimen organizado. ¿Por qué? Porque descubrieron lo que siempre supimos, que si se mantienen las estructuras políticas de complicidad y de protección, los grupos simplemente se reproducen, se reciclan, aunque hayan caído sus líderes y aunque sufran golpes dolorosísimos. No es verdad esta inferencia que hace el gobierno mexicano una y otra vez en público y en privado de que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos, como dando a entender que pueden ganar los demócratas o que puede perder su mayoría en la Cámara de Representantes, el Partido Republicano. Sí, eso puede ocurrir, pero no va a cambiar nada. El señor Trump tiene por lo menos otros 2 años de gobierno después de las elecciones de noviembre. Y no solamente no va a ser más blando, se va a endurecer. Para todas estas cosas que estamos viendo que ocurren en Estados Unidos, desde los aranceles hasta la declaración de los cárteles como terroristas, todo lo que está ocurriendo, los procesos, esas políticas no están necesitando aprobación del Congreso y las van a seguir utilizando, las van a fortalecer. ¿Por qué? Porque son proyectos estratégicos de la Unión Americana, no solamente de Trump, se han adoptado como posiciones estratégicas de su país. Las posiciones dentro del gobierno aparentemente con esto están divididas. Marcelo Ebrard, secretario Amador de Hacienda, Omar García Harfuch, los miembros en general del equipo de seguridad, el general Trevilla, el almirante Morales, tienen posiciones más moderadas. En muchos capítulos están después los duros de Morena, que lo que están haciendo es presionar para una ruptura con Estados Unidos. Pero sin embargo, hay cosas donde los duros se imponen, como es el caso Rocha, donde se cumplen ahora exactamente 3 meses desde que pidió licencia, 3 meses de que pidió su detención Estados Unidos, de Rocha, de Insunza y de los demás funcionarios que ahí siguen, y simplemente el gobierno se niega a entregarlos. Eso es lo que le termina dando la razón, nos guste o no nos guste, a personajes como Stephen Miller o Peter Hesh. Finalmente, esto también demuestra las declaraciones de Trump, la de hoy de Trump en Fox News, diciendo que no le interesa el TMEC, demuestra que la reunión, como dijimos aquí, que en la reunión de Palacio Nacional con Jamieson Greer, con el encargado comercial de los Estados Unidos, esa reunión había sido un fracaso. No habían tenido acuerdos. Lo mismo que había ocurrido con la reunión con Markwayne Mullin, el hombre del Homeland Security, unos meses atrás. Es el cambio del paradigma. Las cosas han cambiado con Estados Unidos y va a ser muy difícil, pero muy difícil con esta política lograr establecer una relación como la tendría que tener, Viviana, México con Estados Unidos. Bueno, y para abundar sobre este tema, se conoció el laudo internacional del Comité Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversionistas del Banco Mundial, que falló a favor de Vulcan por el famoso caso Calica. ¿Usted se acuerda? Es ese fallo que obliga a México a pagar $1.529 millones por daños causados a la empresa entre 2018 y 2022. Y lo que pasa aquí, y con este caso lo vemos, México pierde casi todas las controversias internacionales actualmente con Estados Unidos relativas al Tratado de Libre Comercio. Hay 16 demandas en curso y muy probablemente las van a ganar. No se va a ganar aquí en México. El gobierno de México perdió otro litigio internacional, ahora con la estadounidense Vulcan Materials Company. Esto en un arbitraje internacional que inició en 2018. Bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán. La historia comenzó cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordará que desde el inicio de su sexenio comenzó una andanada de ataques en contra de empresas privadas que tenían proyectos en México. Uno fue contra la subsidiaria mexicana de Vulcan Materials, que tenía proyectos de materiales de construcción en la Riviera Maya. Después de años de conflicto y justamente antes de acabar su administración, en 2024,
declaró área natural protegida 53,000 hectáreas, donde estaban un puerto y una reserva de materiales. Así, hasta este 2026 se dio un fallo que le da la razón a la empresa estadounidense. La Secretaría de Economía informó que se desestimaron la mayoría de las reclamaciones de la empresa, pero reconoció que deberá pagar una multa equivalente al 1% del monto original reclamado. Por su parte, Vulcan Materials informó que el fallo reconoce que el gobierno de México violó los derechos de la empresa en el marco del Telecán y calificó el monto que deberán pagar las autoridades como insignificante ante las violaciones cometidas. Hoy México mantiene 16 litigios internacionales en el marco del TEMEC, justo por no respetar las reglas del juego. César Méndez, Azteca Noticias. Bueno, y para el colmo, en la frontera, en Matamoros, grupos criminales que están volcados a la extorsión incendiaron 57 vehículos de distribución de la empresa PepsiCo, una empresa estadounidense, en medio de las denuncias de empresarios en toda esa región. Sí, pero como esto ocurre, como ocurre con la refinería clandestina de Reynosa, el gobierno de Tamaulipas no se da por enterado, no se dio por enterado del incendio en Matamoros, no se dio por enterado de esta refinería clandestina con 4 millones de litros. ¿Sabe cuántas pipas se necesitan para mover el combustible ilegal que había en esta refinería clandestina? Con 10 tubos de almacenamiento muy grandes, por lo menos 100 camiones cisternas de los más grandes que existen en México. ¿Alguien puede creer que nadie vio nada, que nadie se enteró, que nadie fue detenido, ni un personal de seguridad, ni un chofer? No hablemos ya de dueños, empresarios, cómplices, clientes, políticos, funcionarios federales, estatales o municipales. Nadie. Pero se incendian, le incendian una empresa estadounidense sus vehículos, se instala una refinería clandestina, ilegal, y en Tamaulipas nadie se entera de nada. Una refinería no se construye de la noche a la mañana. Se necesita terreno, maquinaria, tuberías, trabajadores y movimiento constante de materiales. Por eso cuesta creer que una instalación que no era de Pemex, con 18 tanques horizontales y 3 verticales, haya operado en Reynosa, Tamaulipas, sin que nadie la notara y sin ninguna persona arrestada en el decomiso. Las autoridades sospechan que se utilizaba para procesar y almacenar combustible de manera ilegal, posiblemente bajo control del crimen organizado. Cuando llegaron, encontraron toda la infraestructura, pero lo que no encontraron fue gente. No había operadores, responsables, ni siquiera un velador. Tampoco se sabe cuánto tiempo llevaba funcionando. Para colmo, a 90 kilómetros de Reynosa, en Matamoros, Tamaulipas, el patio de una bodega de una popular refresquera fue capturado por las llamas. Bajo la sombra del cobro de piso, decenas de camionetas repartidoras ardían mientras los bomberos intentaban impedir que el fuego llegara a la nave principal. La extorsión reina en la región. El incendio comenzó a la 1 de la mañana del lunes 27 de julio. Las llamas alcanzaron entre 4 y 5 metros de altura. Más de 42 elementos y 14 unidades de emergencia apagaron el fuego, con apoyo de la Defensa y la Marina. Protección Civil confirmó 57 vehículos dañados. La mayoría quedó como pérdida total y otros sufrieron afectaciones por el calor. No hubo personas fallecidas. Un bombero fue trasladado a un hospital por agotamiento, pero fue reportado fuera de peligro. Las llamas fueron apagadas, pero sigue la sospecha de que en Tamaulipas reina la extorsión, donde la delincuencia construye refinerías y hasta un negocio internacional necesita el permiso del crimen para operar. Con información de los corresponsales, Azteca Noticias. Y es el segundo día de manifestaciones afuera de la torre rectoría de la UNAM. Ahora los inconformes son aspirantes que aprobaron el examen de admisión y exigen continuar con el proceso de selección, mientras la Comisión Técnica de la UNAM, que revisa el proceso de ingreso a licenciatura, se ha comprometido a emitir esta semana una recomendación para que la admisión se realice con inclusión, equidad y transparencia. Un problema enorme lo que está viviendo la UNAM en este momento y, por supuesto, miles de personas que presentaron ese examen. ¿Dónde está la empresa que hizo el examen? Por segundo día consecutivo, la explanada de rectoría de la UNAM se convirtió en el centro de protesta. Jóvenes que sí obtuvieron un lugar para estudiar la licenciatura exigen respuestas. No piden un lugar regalado, piden que se respete lo que ya se ganaron.
Pedir que se respete nuestro derecho a la educación. También no nos generalicen a todos. Si hay unos casos que hicieron trampa, ok, que los auditen sus exámenes, que quedaron grabados y que hagan lo que tengan que hacer. Las protestas estallaron después de que la universidad suspendiera el proceso de inscripción tras detectar resultados atípicos en el examen de admisión. El problema es que aseguran que la medida dejó en el limbo a los que sí hicieron el proceso de forma honesta. Que no haya una repetición del examen, o si la llega a ver, que únicamente sea para los aspirantes seleccionados para descartar a los que se hicieron trampa, porque si incluyen también a los que no se quedaron es darles una segunda oportunidad, lo cual no se me hace justo. Porque este no es mi primer examen, es mi segundo examen. Si se la van a agarrar, que se la agarren parejos contra todos, entonces y quiten los exámenes en línea para lo que sea que caiga. Muchos de ellos no llegaron a la primera, llevan más de 2 años intentando entrar. Yo me di a la tarea de meterla a cursos para que ella aumentara sus habilidades. Entonces estamos hablando de 3 años atrás y precisamente para este examen de 1 año por acá. ¿Y cuánto invirtió usted? Pues alrededor de, en el curso, 7,000 pesos más todos los pasajes. Por eso entregaron un pliego petitorio a las autoridades de la UNAM con 3 puntos. Todas las peticiones que hemos recibido serán tomadas en cuenta. Tenemos varios documentos, tenemos diferentes puntos de vista. Cada persona vivió y tiene un supuesto distinto y la intención es que, como lo dijo el señor rector, el proceso sea justo. Mientras la UNAM comprueba el uso de inteligencia artificial y presuntas irregularidades en el proceso de selección, entre sus aspirantes crece la incertidumbre. Jessica Moguel, Azteca Noticias. Mire, en este sentido no son presuntas irregularidades, son irregularidades notables. No pudo haber un cambio en los promedios, en las notas que hubo durante los últimos 20 años y en este examen, que lo único diferente fue que se hizo en línea y donde está comprobado que hubo fraude. Yo no sé cómo va a ser la UNAM. La UNAM además se está tomando su tiempo para decidir, me parece que se está tomando demasiado tiempo, crecen las presiones desde los que no fueron aceptados hasta los que fueron aceptados y ahora exigen su lugar sin saber si, desgraciadamente, si cometieron trampa o no. Hoy la presidenta de la República dijo que les recomendaba a los que no entraron a la UNAM que se vayan a las universidades Rosario Castellanos. Las universidades Rosario Castellanos, perdón, pero son una demostración del fracaso del sistema educativo nacional. Tienen desde que se crearon 6.500 egresados, tienen pocas carreras, ninguna de las carreras duras, vamos a llamarlo así, se dan en la Rosario Castellanos, tienen problemas administrativos, problemas de sistema, problemas de acoso, tienen problemas de transporte, problemas de profesores, es gravísimo. No se puede jugar con la educación y hay quienes dicen simplemente, bueno, entonces que los dejen entrar a todos. Pero entonces, si los dejan entrar a todos, no hay lugar, porque la universidad no puede crecer ya mucho más y tampoco hay universidades suficientes para recibir a tantos jóvenes. Ante los lineamientos para callar a México impulsados por la 4T, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión encendió las alertas, advirtió que el proyecto podría abrir la puerta al control de los contenidos informativos, señaló que el gobierno federal podría definir arbitrariamente qué información considera falsa o descontextualizada. Además, la CIR cuestionó sanciones que rebasan lo previsto en la ley y exigió prohibir las quejas anónimas para evitar presiones contra periodistas y comunicadores. Otra vez la amenaza de censura. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrirá una consulta pública para definir los lineamientos de los derechos de las audiencias. Estará abierta en la página de la Comisión del 27 de julio al 21 de agosto. Son los medios, periodistas y especialistas en la materia los que ven algunos nubarrones en la consulta. Uno de ellos es el defensor de las audiencias. No sería independiente. Estaría obligado a atender todos los requerimientos de la comisión. Hablamos de un defensor cuyas recomendaciones pueden ser modificadas o revocadas por el órgano administrativo. Y si no obedece, pueden sancionarlo y también al medio. Sería un defensor de las audiencias a modo. Otra preocupación para el sector es que bajo el argumento de proteger a las audiencias, se pretenda sobreregular los contenidos y se limite la independencia editorial. Así lo adelantó la comisionada presidenta. Que hay una diferencia entre opinión e información, que hay una diferencia entre publicidad y contenido y que, bueno, la información que se difunde
pues es veraz. Tal y como lo escuchó, la autoridad se atribuiría la facultad de decir cuándo una información es veraz o falsa. No los hechos, no la verificación de datos, ni la investigación periodística, la autoridad. Hay quienes ven en los lineamientos un pretexto para que el gobierno determine qué información es verdadera, qué opiniones son aceptables o qué contenidos deben modificarse. Lo que sigue ahora es que académicos, expertos y los propios medios y sociedad en general analicen los lineamientos y sus impactos para la libertad de expresión. Hugo Vela, Azteca Noticias. Es que esto de verdad es inaudito. Lo que se quiere hacer es que muchos contenidos desde el gobierno les incomodan y quieren tener el control de cualquiera que los critique. Lo vemos, por ejemplo, cuando querían tener el control del Poder Judicial, hicieron esta elección popular y luego esta elección judicial para poder controlar el Poder Judicial. Están controlando el INE porque tienen ya a toda su gente, controlan el Tribunal Electoral. Han quitado muchos mecanismos como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también para poder tener el propio control. Y bueno, llama la atención ahora lo que se quiere hacer, pero nuevamente disfrazado de democracia. ¿Quién va a estar en contra de la protección de los derechos de las audiencias? ¿Quién va a estar en contra, por ejemplo, de que se pongan subtítulos en caso de que una persona no pueda escuchar? Pero ahí al mismo tiempo quieren meter que cualquier información que nosotros, por ejemplo, le demos a usted, porque están incluidos medios electrónicos, radio y televisión, no llegue. Imagínese, todas las noches aquí, usted puede ver varias notas donde hablamos de temas de corrupción concreta en el gobierno. ¿Qué cree que va a hacer el defensor de las audiencias? Que no es nada más ni nada menos que un señor o una señora que envíe el gobierno federal a las instalaciones para que verifique y censure la información. Y hay algo más grave. Son tan altas lo que quieren imponer y las sanciones a los periodistas y a los medios de comunicación, que lo que están intentando hacer es que cada vez se les piensen dos veces si quieren decir algo, si quieren opinar algo, si quieren, por ejemplo, decir que tal personaje es un corrupto, que tal personaje recibió dinero, que hay un fraude, por ejemplo, en Pemex. Bueno, para que simplemente sancionen y la gente sufra de eso. Entonces, lo que se quiere es tratar de autocensurar a los medios de comunicación y a los periodistas. ¿Y quién sale perdiendo? Usted que nos ve todas las noches, porque no quieren que le digamos lo que realmente sucede en este país. Y vamos a otro tema. Jinetes del Ejército Mexicano cabalgaron hasta el podio, lograron medalla de oro por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo, en República Dominicana. Y bueno, esa sí es una buena noticia. Entre saltos, obstáculos y pruebas de resistencia, jinetes del Ejército Mexicano conquistaron podios internacionales. En Santo Domingo, República Dominicana, los representantes de México dominaron el concurso de equitación durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, realizados del 25 al 27 de julio. Una disciplina que pone a prueba la precisión, la velocidad y la resistencia. El resultado fue contundente e hicieron sonar el himno nacional. El equipo mexicano se colgó la medalla de oro por equipos. El mayor de caballería de Estado Mayor, Fernando Parroquín Delfín, montando a Anáhuac, se consagró campeón individual, mientras que el sargento segundo de veterinaria y remonta, Luis Ariel Santiago Franco, junto a su caballo castigado, obtuvo la medalla de plata individual. Estos resultados reflejan el nivel de preparación de los deportistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes llevan la disciplina militar a las pistas de competencia. Oscar Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, este tipo de cosas, sí, como decía Viviana, es una buena noticia, nos llena de orgullo que hombres y mujeres del Ejército Mexicano tengan estos reconocimientos como tienen muchos otros, desde los concursos o competencias, en realidad no son concursos, competencias de fuerzas de élite hasta estas competencias deportivas o mucho más, siempre
o casi siempre, el ejército mexicano sale muy bien librado, muy bien reconocido, y por eso también tiene el reconocimiento de buena parte de la población. Pero sí, ya verdad, nos vamos. bueno, y atletas de primer nivel en el ejército mexicano, de verdad, enhorabuena, muchas felicidades. Y eso solo se logra con mucha disciplina, con mucho trabajo, con mucha constancia y también con mucho apoyo a los atletas, porque sin duda. Sí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Y bueno, hasta mañana. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.